¿cómo están? Bienvenidos a un encuentro más de catequesis infantil del Señor de la Misericordia. ¿Cómo les fue, mis niños, en esta semana en la escuela? ¿Tuvieron examen? ¿Cómo les fue en ese examen? ¿Bien? Bueno, hoy iniciaremos una aventura más. Vamos a iniciar con nuestra cuarta unidad, la cual lleva por nombre Papá Dios envió a su Hijo Jesús. Iniciaremos una nueva aventura más, un viaje en el tiempo, en donde descubriremos dónde nació Jesús, cómo Jesús envió a su Hijo. ¿Listos? Pausen el video y vayan por su material de trabajo. ¿Listos? Ahora vamos a juntar nuestras manitas y le vamos a pedir a Papá Dios que nos bendiga y que nos proteja. Vamos a pedirle por esos niños que están en la calle, por todos los niños de la catequesis, por nuestras maestras catequistas de todo el mundo, por nuestros papás, por nuestras familias, por nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros hermanos. Le vamos a dar gracias a Papá Dios por todo lo que nos ha dado. Vamos a darle gracias a Papá Dios por la creación tan maravillosa que hizo de nosotros. Le vamos a dar gracias a Papá Dios con esa oración maravillosa y perfecta que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, mis amores, en el encuentro anterior, en la unidad anterior, hicimos un recorrido por el Antiguo Testamento, descubriendo cómo Papá Dios se reveló y acompañó a su pueblo. En esta unidad que iniciamos hoy, vamos a conocer nuevos y maravillosos personajes. Bien, mis niños, vamos a seguir avanzando en el tiempo y conociendo más de nuestra historia de salvación, de cómo Papá Dios ha estado presente con su pueblo. En esta unidad descubriremos que Papá Dios cumplió su promesa de enviar a su pueblo a un Salvador. ¿Les gustaría saber a quién envió? Pues envió a su propio Hijo. Es bien emocionante darnos cuenta de eso, ¿verdad? Esa es la verdad. Papá Dios envió a su Hijo Jesús para que fuera nuestro Salvador. Hoy conoceremos cómo envió Papá Dios a su Hijo. Así que estén muy atentos. ¿Han conocido ustedes alguna vez algún bebé recién nacido? ¿Cómo lo vieron a ese bebé? ¿Qué pueden hacer los bebés? ¿Y qué no pueden hacer? ¿Qué cuidados necesitan? ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? Bueno, mis amores, pues vamos a comenzar nuestro viaje en la historia. Este viaje donde conoceremos dónde nació Jesús. Jesús nació en un pueblo llamado Belén. Así como tú y yo y tus papás nacieron en una ciudad o en algún pueblo, Jesús nació en Belén. Así es, mis amores. La Biblia nos narra que un día envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad llamada Nazaret
para decirle a una hermosa y bella joven llamada María que había sido elegida por Papá Dios para ser la madre de su hijo, al que debía ponerle por nombre Jesús. Aunque al principio ella tenía muchas dudas, aceptó ser la madre de Jesús nuestro Salvador. María estaba prometida con José. Estaba comprometida, que era un hombre muy bueno. Cuando se enteró de que María esperaba un hijo y que era el Hijo de Dios, en un hermoso lugar, un lugar maravilloso donde vivía María, que era Nazaret. Pero José, al enterarse de que María estaba en espera del Hijo de Dios, en lugar de abandonarla, la tomó como esposa, la cuidó, la protegió. Pues Dios le habló a José en sueños y le explicó que ese niño nacería por obra del Espíritu Santo y que salvaría a su pueblo de los pecados. ¿Y cómo y dónde nació Jesús? Bien, pues cuando María estaba a punto de tener a su bebé, el emperador romano de ese tiempo quería saber cuántas personas había en su imperio y ordenó que se hiciera un censo por los que todos tenían que ir a inscribirse a su ciudad de origen. Fue así como María y José, el esposo de María, quien sería el padre adoptivo de Jesús, tuvieron que viajar hasta Belén. Al llegar a Belén, había tanta gente allí por el censo que no había lugar para ellos en ninguna parte para poder descansar. En ningún hotel había lugar, solamente había un establo. Y allí, en medio de la noche, nació Jesús. María, su madre, ni siquiera tenía una cuna. Así que acostó al pequeño Jesús en un cajón donde comen los animales. ¿Se dan cuenta? Ahí lo acostó, miren, en un cajón como este. Aquí acostó Jesús. Ahí pasó sus primeras horas Jesús, sus primeras horas de nacido. En un cajón donde comían los animales. ¿Sabían ustedes eso? Mas, sin embargo, nosotros nacemos, pero nos acuestan en una cama calientita, abrigadora, y a veces despreciamos lo que tenemos. Pero piénsenle muy bien. María acostó a Jesús en ese pesebre. Sí, era un lugar donde comían los animales, pero era el único lugar donde podía acostarlo. En ese pesebre, porque no había lugar en alguna otra posada para que pudieran descansar. Así nació Jesús, en la humildad, en un establo de una familia pobre. Así es, mis niños, Jesús nació en un establo de una familia pobre y humilde. Pero cuando Jesús nació, el cielo se llenó de alegría
¿Y saben ustedes quiénes fueron los primeros en recibir esa noticia? Bueno, pues fue un grupo de pastores que estaban cuidando a su rebaño. Fue un ángel el que se les apareció y les anunció esa maravillosa noticia. Y les dijo: les anuncio una gran alegría, la cual será para ustedes y para todo el pueblo. Les ha nacido hoy un Salvador. Así Papá Dios cumplió las promesas que les había hecho a Abraham y a su descendencia, enviándonos como nuestro Salvador a su Hijo amado. Así es, de esa forma, Papá Dios envió a su Hijo para que fuera nuestro Salvador. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo como un pequeño bebé. Ese es el mayor milagro del mundo, que el Hijo de Dios, el Hijo de Papá Dios, bajó del cielo, se hizo niño y vivió entre nosotros. ¿Saben una cosa? Así como ustedes, como yo cuando en algún momento fui bebé, Jesús también usó pañales. Lloraba, gritaba cuando tenía hambre, jugaba, se cansaba y tenía frío como nosotros. Y usaba cuando hacía calor. María cuidaba de Jesús. Así como nuestra mamá cuidaba de nosotros, María cuidaba de Jesús, como se cuidaba a todos los bebés. Lo alimentaba, lo bañaba, lo vestía, lo educaba, lo llenaba de amor, le daba de comer, jugaba con él. Jesús era distinto a todas las personas que han existido, antes y después de él, porque era hombre y también era Dios. Como todos los niños, Jesús fue creciendo y aprendiendo muchas cosas buenas de María y de José. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia de Dios ante los hombres. Qué alegría saber que Papá Dios cumplió su promesa de enviarnos a su Hijo para salvarnos. En los siguientes encuentros, mis amores, vamos a descubrir cómo nos salvó Papá Dios. ¿Están listos? Ahora vamos a adquirir un compromiso ustedes y yo. El compromiso de agradecerle a Papá Dios su gran amor al enviarnos a su Hijo Jesús. Hay que reconocer que al hacerse hombre el Hijo de Dios, ha querido ser como nosotros para hacernos hijos de Dios. Estamos llamados a reconocer a toda persona como hijo de Dios y a compartir con ellos las bendiciones que nos ha comunicado Papá Dios. Ahora, mis amores, los voy a invitar a que cierren sus ojos por un momento y en su cabecita piensen qué les gustaría decir a ese pequeño niño que fue acostado en un pesebre. Sientan en su corazón qué es lo que le quieren decir a ese pequeño niño Dios. ¿Listos? Escuchemos esta canción. Como un tesoro escondido en un campo, que quien lo encuentra alegre se va. Como la perla más grande y hermosa, así es el reino de Dios. Como el
plena felicidad. Poco a poco, sin que se note, si tú lo encuentras, feliz serás, porque en su reino los más pequeños tienen la prioridad. Poco a poco, sin que se note, su reino crece para llenar los corazones de los sencillos de plena felicidad. De plena felicidad. De plena felicidad. Bien, mis niños, ¿qué tal les pareció? Bien, ahora vamos a hacer una pequeña oración y darle gracias a Papá Dios por habernos permitido estar el día de hoy. Gracias, Papá Dios, por habernos dejado estar este momento reunidos el día de hoy para escuchar y saber un poco más de ti. Gracias, Papá Dios, por nuestros maestros catequistas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, porque en la hora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, de nosotros tu vista en más partes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, mis niños, no se les olvide hacer sus actividades correspondientes. Ahora, no se les olvide suscribirse al canal Catequesis Infantil del Señor de la Misericordia. Denle un me gusta, suscríbanos un mensajito, activen la campanita para que cuando haya un nuevo video les lleguen las notificaciones. Nos vemos en una próxima aventura. Adiós.